ahora en la noche, cuando nos reunimos, de la situación que estamos viviendo como, ni siquiera como país, como mundo, digamos. Y podemos ver cómo la gente, en su egocentrismo, trata de tomar riendas de la situación y en todo tratar de obtener algún beneficio, sea lo que sea. Como conversaba, como planteaba recién ahí Mauricio con el tema de las zapatillas, digamos. Y yo creo que es un buen momento para nosotros como cristianos poder tener influencia, ¿no es cierto?, sobre nuestro entorno. Creo que podría ser un buen tiempo ya como de vacaciones, de poder estudiar algunos principios de liderazgo, porque en definitiva todos sabemos que liderazgo es simplemente influencia nomás, que puede ser negativa o positiva, pero es influencia. Y creo que puede ser un bonito tiempo, digamos, para poder estudiar ciertos principios. ¿Ya? Yo he estado estas últimas semanas estudiando un libro de Michael Zigarelli, que establece ciertos principios para tener influencia, de cómo poder tener influencia en nuestro entorno. Básicamente porque creo que una de las tareas, creo que si no la más importante que tenemos como cristianos, es llevar la palabra, ¿no es cierto? Quienes no conocen de Cristo y su salvación. Es súper bueno que nosotros crezcamos como cristianos, que nos desarrollemos, pero creo que también es tremendamente importante poder transmitir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que muchas otras personas puedan conocer de Cristo y que puedan ser salvas. Y de manera personal, creo que muchas veces me he sentido temeroso cuando he tenido que iniciar una conversación donde tenga que poner en la mesa el Evangelio. Básicamente por no ser convincente o incluso porque estas personas, ¿no es cierto?, puedan cambiar su opinión respecto a mí. Estoy siendo bien honesto, básicamente en el tema que me desarrollo en el ámbito profesional. Situación que con los años ha ido cambiando en la medida que he ido conociendo al Señor. Hablar de Dios puede ser súper común y todas las personas tienen frases, ¿no es cierto?, donde asocian ciertos principios a un Dios. O sea, como palabras como gracias a Dios me pasó esto, gracias a Dios hoy me subieron el sueldo, oye, si Dios quiere, mañana vamos a ir a tal lugar. Está bien, ¿no? Así como, pero de manera muy liviana. ¿Ah? Son términos muy habituales de las personas, pero cuando tú dejas de hablar de Dios y hablas de Cristo, se han dado cuenta, ¿no? La gente como que te queda mirando así un poco raro y tú lo notas, ¿no es cierto?, en su cara. ¿Ya? Como que si Cristo fuera una cosa totalmente opuesta a hablar de Dios. ¿Ya? Ahora, entiendo que estos son temores que carecen de sentido cuando entendemos que la obra en realidad la hace el Señor. No somos nosotros los llamados a convencer a las personas, sino simplemente dar las noticias del Evangelio y punto. Ahora, sin embargo, creo que el testimonio que nosotros podemos dar a través de nuestra manera de vivir en Cristo son elementos como fundamentales para poder tener una influencia verdadera en las personas. Nuestra forma de hablar, de cómo nos relacionamos, de actuar entre nosotros, de la amabilidad que podamos tener, de la tolerancia, etcétera. Creo que son elementos que generan una influencia importante al resto. Este autor, Michael Zigarelli, un autor cristiano, es profesor de la Universidad de Charleston, en Estados Unidos. Y como les comentaba, quisiera compartir ciertos principios que a mí me han parecido interesantes. ¿Ya? Lo digo enfáticamente, el libro, no pretende ser una receta, ¿ya?, para poder generar influencia en las personas, sino más bien ciertos principios que bien formulados aumentan el éxito de comunicar adecuadamente un mensaje.
y que este mensaje tenga efecto sobre quien lo recibe. Y esto está muy en la línea de lo que conversaba el pastor Juan Carlos, no me acuerdo si fue la semana, el jueves pasado o el domingo, donde hablaba justamente de cómo las condiciones ambientales o de nuestro entorno también influían para que nosotros pudiéramos ser asertivos con un lenguaje. ¿Ya? La influencia trae como resultado liderazgo. ¿Ya? Y creo que todos quisiéramos ser influyentes en nuestra vida, partiendo por nuestras casas, ¿no? En nuestras familias, en el trabajo, con nuestros pares, con nuestros jefes, con los vecinos, e incluso en nuestra propia iglesia. El autor hace una introducción súper interesante al tema de la influencia. Y yo creo que es un caso que a todos nos ha tocado vivir, que es en nuestra propia familia. ¿Ya? Y él habla de cómo él tenía que generar influencia para que su hijo comiera unos guisos que no le gustaban. ¿Ya? Eh, eh, Michael, el autor, cuenta que tuvo que luchar con su hijo para que comiera este guiso de acelga, parece que era, y que para él no era nada agradable. Eh, Dicho de paso, cuando lo leí me sentí muy representado, porque cuando chicos me cargaban las guatitas. ¿Eh? Y mi mamá le fascinaba darnos esos platos con guatitas que yo lo odiaba porque además se les veían como unos pelitos arriba y más encima como no me los comía, más me forzaban y si no me los después me los tenía que comer frío, que era peor, asqueroso. Entonces, claro, la influencia que mis papás generaron hacia mí para poder comer eso no fue cero, porque hasta el día de hoy veo un plato de guatita y salgo arrancando. ¿Ya? Eh, Michael insistió y su hijo también se resistió. Y por su mente él decía que pasaban principios que él mismo enseñaba, como principios de autoridad. Hazlo porque yo lo digo, ¿verdad? O principios de la evidencia social. Mira lo bien que tu hermano se come los guisos. Me cargaba eso cuando nos comparaban con nuestros primos, lo que sea. O principios de disponibilidad limitada. Estoy poniendo el cronómetro, tienes 2 minutos para comerte la comida. ¿Ya? O podría abordarlo, decía él, con más suavidad, ¿ya? Enfocándose en un beneficio. Como por ejemplo, ¿sabías que comer vegetales hará que sea más alto? Y todos sabemos que no es así. Po. A mí nunca se me cambiaron los ojos de color azul por comer zanahoria. ¿Ya? O tal vez contar una historia inspiradora. Como por ejemplo, déjame contarte acerca de algunos niños que vi en Brasil mendigando comida todo el día. Y el autor dice que al final volvió a la posición antigua. ¿Cuál? De crear consecuencias. Come o de lo contrario, porque ya que de lo contrario era una parte creíble y dos partes incómodas. Eso culminó, dice él, con la conformidad del niño, ¿ya? Pero en un epílogo de protesta silenciosa. Se tragó cada cuchara del guiso como si fuera una pastilla, es decir, colocando uno a la vez detrás de la boca y tragándoselo. Y con un sorbo de agua se lo comía. Y él pensaba, bien, problema resuelto, hasta la próxima vez. Y por desgracia, la próxima vez fue la próxima comida. ¿Ya? Entonces, es una influencia súper acotada. Y esto, y lo tengo por evidencia porque no me gusta la guarita, esto no es influencia. Y muchas veces caemos siempre en el mismo error. Influir, influir no es manipular. Influir simplemente significa afectar o producir algún cambio en la actitud, conducta o las circunstancias. Es un concepto de valor neutral. Podemos elegir usar estos principios para bien o para mal, pero los principios no son buenos ni malos en sí. Por ejemplo, puedo usar un martillo para construir una terraza de tabla en mi casa o para romper todas las ventanas de la misma casa. Y el martillo en sí no es ni bueno ni malo, es solo una herramienta.
¿ya? La manera de usar la herramienta es lo que es bueno o es malo. En este sentido, los principios de influencia son solo herramientas. Y si usted aprende a usarlos bien, tendrá una gran caja de herramientas, ¿no es cierto?, mejorada en gran manera, que será un agente de cambio en la influencia que Dios le ha confiado. Lo que está pasando allá afuera, y lo que conversábamos hoy día, no es nada menos que una guerra cultural. Y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Es una batalla por tratar de conquistar nuestros corazones, por conquistar nuestras mentes, y también por los corazones y mentes de nuestros hijos. Y estoy seguro que Dios no quiere que nosotros, los cristianos nos sentemos a observar toda esta batalla. Siento que Él nos quiere al frente. Y francamente quiere que ganemos esa batalla. Eso es un llamamiento a influir. Y nuestra principal referencia, que es la Biblia, está llena de estrategias de influencia. Y Jesús usó muchas de esas. Los principios que quiero compartir, no ahora porque son 15, son bastantes, ¿no? Pero creo que podemos ir avanzando de dos en dos. Esta semana yo creo que va a ser, o en esta sesión va a ser solamente la primera, pero en el resto podríamos ir avanzando de dos o de a tres, ¿ya? Pero el listado es el que está por pantalla, el principio 1, que es como el clásico, ¿no es cierto? No, partir algo sin primero ponernos delante de la presencia del Señor, que es orar por un cambio. El principio 2, sea la persona a quienes otros sigan. El principio 3, conozca su audiencia, lo que habla el pastor, del entorno. El 4, relaciónese por medio de la semejanza. Eso el Señor lo ocupaba mucho. 5, sirva por amor a Dios. 6, y este es el que más nos cuesta, pida opiniones. 7, cuente una historia. 8, haga un contraste. 9, busque una metáfora. 10, use la evidencia autoritativa. Ahí lo vamos a explicar. Use la evidencia experimental, la evidencia social, o forme una coalición, cree, comunique y lleve a cabo las consecuencias y limite la disponibilidad. Son varios principios, todos muy atractivos. Insisto, esto no es una receta, son elementos que bien utilizados nos van a permitir a tener una mejor influencia. El primer principio que me gustaría compartir con ustedes es ore por un cambio. Suena súper obvio, ¿verdad? Iniciar cualquier actividad con una oración, como dejando claro que esto no es fruto de algo puramente natural ni de esfuerzo humano, sino del actuar del Espíritu en medio de lo que nosotros pretendemos hacer. Creo que tenemos más que claro que no podemos ir por nuestras fuerzas para lograr algo. Y conocemos bastantes casos de hermanos que incluso trabajando por nuestra iglesia se han marchado o se han enfriado porque han tratado en sus fuerzas de llevar adelante un proyecto, ¿ya? El proceso de cambio en nuestras vidas parte primeramente por el actuar de Dios. Él moldea un carácter cristocéntrico en nosotros. El cambio lo hace Él, no nosotros. Por lo tanto, al orar, lo que buscamos es justamente que el Señor dirija todo este proceso. Debemos orar cuando necesitamos tomar cualquier decisión importante en nuestras vidas. Un cambio de trabajo, una inversión importante en el hogar. No sé, si la última vez que se compró o cambió el auto de su casa, oró por esa situación. En la iglesia tenemos hombres que son un ejemplo en esto, ¿eh? Siempre me acuerdo de Jorge Gatica. Jorge Gatica no hace nada primero si no lo pone en oración. ¿Se han dado cuenta, no? Antes de irse al sur o cualquier cosa que él quiera hacer, él lo pone en oración delante del Señor. Y el Señor lo ha bendecido. El Señor escucha nuestras oraciones. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, conversábamos con Jorge Bahamonde, que a él le encanta.
que Jeremías oró tanto, ¿se acuerdan? Por el pueblo de Judá. El Señor le insistió que dejara de interceder, así como si ya lo tuviera chato, así, mareado de tanta petición. Hay otros principios como pedid, ¿no es cierto?, en Mateo 7:7, y se os dará. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Miren, Santiago 4:2. Y que la oración eficaz del justo puede mucho. En Santiago 5:16. Y el mismo Jesús nos enseña, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Saben qué? La oración cambia las cosas. Pero aquí está el problema, que si es tan claro que la oración cambia las cosas, y si tanto de nosotros que somos cristianos deseamos cambios partiendo por nosotros mismos y en nuestro entorno, ¿por qué son tan pocos los que tienen una vida de oración saludable y activa? O sea, a mí me encanta, por ejemplo, el pastor Juan Carlos. Tiene una oración permanente, mantiene la oración como de manera prioritaria en su vida. Y una vez él contó que muchas veces luchaba por tener ese nivel de intimidad, porque no es fácil. Seamos honestos, a mí también en lo personal me cuesta lidiar con la oración. Y a veces siento que pierdo el enfoque y fácilmente mi mente empieza a divagar. Estoy orando por algo, pero internamente estoy pensando otra cosa, como algo religioso. Y si la oración cambia las cosas, ¿por qué mi vida de oración no es tan potente como quisiera? Debo reconocer que al comienzo de mi vida cristiana, no sé, cuando recién me convertí y tenía que orar por el almuerzo, pucha, partía orando por el almuerzo y terminaba orando hasta por el gato. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos de la oración muchas veces un acto repetitivo y muchas veces transversal de todas nuestras necesidades? ¿O somos capaces de levantar una oración particular entendiendo que el Señor conoce mis pensamientos antes de que salgan de mi boca? Y saben que yo creo en la oración dirigida, específica a temas puntuales y situaciones particulares. Creo que no porque nuestra oración sea más larga y utilice palabras rebuscadas, serán atendidas de mejor forma por el Señor. Y en la Biblia hay muchos pasajes que dejan clara esa situación. En, en Lucas 5:12 se relata, dice que en otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. ¿Qué hizo? Le dijo, sí quiero, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. En Juan 5:89 también, lo que pasa es que esta es la historia del inválido de Betsata. Jesús le dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Y al instante que el hombre quedó sano. La Biblia en este sentido es bastante clara y alude a que el problema nace en la incredulidad del hombre. Es duro. Declaramos que creemos en Él, pero somos incrédulos. Eh, el autor del libro hace la siguiente pregunta. ¿Por qué los cristianos que asisten a la iglesia, que creen en la Biblia, personas que asienten ante versículos como pedid y se os dará, aún omiten llamar a Dios en sus intentos de persuadir a la gente? ¿Cuál es la raíz de todo esto? ¿Es que en nuestro apuro olvidamos hablarle a Dios? Algunas veces podrá ser, quizás, pero yo pienso que el problema es mucho más profundo que hacer algo con rapidez. Es más probable que sea el resultado de estar diariamente empapado en una cultura de incredulidad. Ponga las noticias, ¿no?
Buscamos razones para condicionar la voluntad de Dios en medio de nuestras propias situaciones, como si quisiéramos justificar el hecho de que atienda o no nuestra oración, ¿no? Si estamos convencidos de un Dios que nos salva y regala vida eterna, ¿por qué dudamos? Creo que todos estamos convencidos de acá de que somos salvos, de que cuando partamos de este mundo estaremos junto a la presencia del Señor, y nadie lo duda. Pero ¿por qué dudamos? Hay dos casos súper específicos de incredulidad que se relatan en la Biblia y que da a entender este problema, que tal vez el más conocido, el que está en Hechos 12, donde relata a Pedro encarcelado por Herodes y como mientras tanto, el versículo 5 dice, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él, la iglesia, ¿ya? Y dice claramente, de manera constante y ferviente. Mientras Pedro dormía, ¿no es cierto?, entre los dos soldados, estaba sujeto con unas cadenas, un ángel del Señor lo despertó, ¿no es cierto?, sacó a Pedro, le sacó sus cadenas y le dijo, échate la capa y sígueme. Pedro salió de la cárcel, pasando la primera, la segunda guardia, llegaron al portón de fierro, ¿no es cierto?, que daba en la ciudad. Y el portón se abrió solito y salieron. Y unas cuadras más adelante el ángel lo dejó solo. Y acá viene lo simpático, porque Pedro se dirigió a la casa de María, que era la madre de Juan, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta, ¿no es cierto?, de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está en la puerta, exclamó. ¿Qué dijeron los hermanos? Están locas. Ella insistía en que sí era, pero los otros decían, debe ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro le hizo señas que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Aquí podemos ver la incredulidad de estas personas. Estaban orando fervientemente por la liberación de Pedro. Pero, siendo honesto, creo que realmente ellos no esperaban que pudiera escapar, ¿ya? En su corazón incrédulo dudaban. Cuando Lázaro murió, ¿se acuerdan que Jesús lo fue a visitar? Pero no fue en el mismo momento, fue un par de días después, creo que 2 días después. Y mientras él llegaba, se le acercó Marta, su hermana. Me imagino que muy triste, ¿no es cierto?, y llorando, y le contó que Lázaro ya había fallecido. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y ella le responde, yo sé que va a resucitar en el día final, pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y Jesús le dice, ¿crees esto? Y ella le responde, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Más adelante, en el relato, Jesús se acerca al sepulcro y ordenó que quitaran la piedra. Y aquí viene lo divertido. Marta le dice, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Y Jesús le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Como retándola, diciéndole, oye, te acabo de preguntar recién si crees y tú me dijiste que sí, y ahora vuelves a dudar. Y luego Jesús dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera, y el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Marta, a quien Jesús le dijo antes de llegar, ¿crees? Y ella le dice que sí, pero parece que un sí algo condicionado, porque cuando Jesús solicitó que le sacaran la piedra de la tumba, nuevamente dudó. Y Jesús le recuerda, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios?
La pregunta que tenemos que hacernos todos, muchachos, es, ¿queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas? ¿Quieres ser un hombre de influencia en Cristo? La incredulidad es desconfianza, es recelo, sospecha, duda. Esto estará presente en nuestras vidas en la medida que no conozcamos sus promesas. Si no hay conocimiento, la incredulidad siempre estará acechando nuestra mente. Nosotros podemos declarar que somos cristianos y que somos salvos. Todo perfecto. Podemos creer en Dios. Pero si no aprendemos de su palabra, si no estudiamos su palabra, vamos a ser un hombre ciego que va a confiar en su propia racionalidad y en sus principios, en sus experiencias. Pero necesitamos de verdad, si queremos realmente ser hombres usados por el Señor para influir en nuestro entorno, si no tenemos conocimiento de la palabra, estamos perdiendo el tiempo. Si no dedicamos tiempo a estudiar de su palabra, no vamos a ganar nada. Solamente esforzarnos nuestras fuerzas por tratar de cumplir algo que a la larga nunca va a suceder, porque nos vamos a agotar y nos vamos a decepcionar, porque vamos a estar siempre luchando nuestras fuerzas y no usando los principios del Señor que están en su palabra. No se trata de nuestros conocimientos, ni de lo que entendamos, se trata de lo que está escrito en la Biblia. Jesús dijo acerca de la oración que cualquiera que no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Lo crees? Entonces, en nuestra solución oportuna a un problema eterno de incredulidad, pidamos a Dios que nos dé una expectativa confiada de que nuestras oraciones tienen importancia. Reflexiona en tus recientes intentos de persuadir a alguien. ¿Hasta dónde la oración jugó un papel importante en ese intento? Para que tu palabra fuera de influencia en ese hombre? ¿Fue la comunicación con Dios parte de ese proceso? ¿O normalmente va solo o vamos solo? Lo que hacemos expone lo que creemos. Recuerda, hermano querido, la influencia no comienza con una colección de principios de persuasión, ni con una colección como de tácticas, ni siquiera con perfeccionar argumentos hasta que sean irrebatibles. Comienzan por buscar a Dios e invitarlo a que influya por medio tuyo, por medio mío, por medio de nosotros. Y para terminar, me gustaría dejar una tarea para que nos lleváramos para nuestra casa, donde podamos identificar la situación más apremiante en nuestras vidas que requiere algún cambio, donde usted desea ser más influyente. Seleccione algo significativo, quizás una situación, como dice acá, que ha estado tratando de cambiar durante años, una situación donde necesita alguna idea fresca en cuanto a cómo ser más persuasivo. Paso 1, parta orando y busque revelación de Dios, pero no espere que el Señor le hable lo puede hacer, no espere que el Señor le hable mientras usted está durmiendo. Haga un esfuerzo y estudie la palabra. Por algo el Señor dejó la Biblia, ¿ya? No tenemos un conector USB donde nos va a transmitir todos sus principios. Necesitamos dedicarle tiempo a estudiar la palabra en la medida que tengamos esas palabras almacenadas en nuestro corazón, estos principios que la Biblia señala, vamos a poder tener conocimientos para poder llevar a quienes no conocen a Cristo, entendiendo que es el Señor que nos va a usar en esa situación. No somos nosotros. Después, las próximas semanas, vamos a ir pasando cada uno de estos 15 principios, ¿ya? Y los vamos a ir aplicando a esta tarea en particular. Pero me encantaría que pudiéramos pensar en una situación que nosotros necesitamos resolver en nuestras vidas, donde tenemos claro
que necesitamos ser mucho más influyentes. ¿Ya? Y el primer paso, ya para terminar, el primer paso que tenemos que hacer es orar, orar por un cambio y principalmente estudiar la palabra, muchachos. De verdad, si no estudiamos la Biblia, estamos perdiendo el tiempo. Esto es pura religiosidad. ¿Ya? No sacamos nada con juntarnos acá si no tenemos un crecimiento en el Señor, si no tenemos una relación con Él, si no gastamos tiempo orando con Él. ¿Mm? Eso sería. Termino orando. Oh Señor, te damos gracias, Padre, porque, Señor, te hemos reconocido, Señor, como nuestro Dios. Tenemos convicción en nuestro ser que somos tus hijos, que somos herederos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos convicción de que tú nos rescataste de la muerte, Señor, y nos has puesto en luz. Gracias, Señor, porque también reconoces nuestra naturalidad y que somos pecadores y que erramos el blanco con frecuencia, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, a tener una relación íntima y personal contigo de calidad, Señor. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, Señor, a crecer en ti, a conocer tus promesas, Señor. Porque sabemos que tú nos hablas a través de la Biblia y a través de ella también podemos ser influencia para quienes no te conocen, Señor. Te pedimos, Padre, poder tener una relación de oración de calidad contigo, Señor. No una relación forzada o una relación desgastada o monótona, sino una relación con un Padre real y concreto que eres tú, Señor. Gracias, Señor, por estos principios, Señor, porque sabemos que traerán bendición para nuestra vida, Señor. Porque no es para nosotros, es para ti, Señor, es para tu gloria, es para tu honra, Señor. Para agradecerte, Señor, todo por cuanto has hecho en nuestras propias vidas, Señor. Porque tú nos has sostenido, Señor, y eres fiel con nosotros, Señor. Padre, oro por este grupo de hombres presentes acá, Señor, porque tú los has escogido, porque tú has puesto en su corazón el reunirnos, Señor, el animarnos unos a otros, Señor. Padre, recibe la gloria, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.